Ella aprendió demasiado pronto que el silencio duele más que el grito. Huérfana, durmiendo en el suelo frío, escuchando insultos que nadie más oía, ella creció creyendo que había sido olvidada por todos. Pero mientras la madrastra la quebraba poco a poco, había alguien que veía cada lágrima escondida, y el día en que nadie esperaba nada de ella, Dios decidió darle vuelta a la historia. Ella no recuerda el rostro de la madre con nitidez, recuerda apenas el olor, un olor suave que parecía protección. Ese olor desapareció demasiado pronto. María Elena tenía apenas 6 años cuando quedó huérfana. Aquel día nadie explicó bien qué estaba pasando. Solo dijeron que la madre había ido a descansar y nunca más volvió. La casa quedó silenciosa de una manera extraña. No era paz, era vacío. El padre, consumido por el dolor, intentó seguir adelante como pudo. Meses después, trajo a otra mujer a casa. Dijo que María Elena ahora tendría a alguien para cuidarla, pero el cuidado nunca llegó. Al principio, la madrastra fingía amabilidad cuando el padre estaba cerca, una sonrisa ensayada, palabras dulces que sonaban demasiado falsas, pero bastaba que la puerta se cerrara para que todo cambiara. El tono de voz se endurecía, la mirada se volvía fría, y María Elena aprendía día tras día que en aquella casa ella no era bienvenida. Con el paso del tiempo, las humillaciones se hicieron más claras. Mientras los otros hijos dormían en camas suaves, María Elena dormía en un colchón delgado en el suelo de la cocina. «Tú no necesitas comodidad», decían. Cuando la comida era poca, su plato era el primero en faltar. Cuando había tareas, las más pesadas siempre sobraban para ella. Ella quería estudiar. Le gustaba mirar los cuadernos viejos, soñando con aprender a leer bien, escribir su nombre sin equivocarse. Pero la madrastra decía que la escuela era un desperdicio para quien no tenía futuro. Y María Elena lo creía, porque cuando una niña escucha lo mismo todos los días, aquello se vuelve verdad dentro de ella. El padre veía poco, trabajaba demasiado, llegaba demasiado cansado, y cuando María Elena intentaba hablar, era interrumpida con frases como «respeta a tu madrastra» o «no inventes historias». Poco a poco, ella aprendió a quedarse en silencio. El silencio se volvió escudo y también prisión. Por la noche, mientras todos dormían, María Elena se acurrucaba en la esquina del colchón y lloraba sin hacer ruido. No lloraba alto porque tenía miedo, lloraba para adentro. Pero aún sin saber explicar, había algo que ella hacía todas las noches. Juntaba las manos pequeñas, cerraba los ojos y hablaba con Dios. Ella no pedía venganza, no pedía que la madrastra cambiara, pedía apenas no ser olvidada. «Si el Señor me está viendo, quédate conmigo», susurraba. Era la única conversación donde ella no era interrumpida. Los años pasaron. La crueldad no disminuyó. Por el contrario, con cada cumpleaños olvidado, con cada palabra dura, con cada día siendo tratada como un peso, María Elena sentía algo dentro de ella partirse y al mismo tiempo algo extraño fortalecerse, una fe silenciosa, una esperanza que no hacía ruido, pero resistía. Ella aún no lo sabía. Pero aquella niña invisible estaba siendo vista, y cuando todo parecía perdido, la historia comenzaba a moverse. María Elena creció demasiado rápido. Mientras otras niñas jugaban en la calle, ella aprendía a cocinar, limpiar, cargar baldes de agua mayores que sus propios brazos. El cuerpo se cansaba, pero el corazón se cansaba más. La madrastra parecía sentir placer en recordarle que ella no pertenecía a aquella familia. «Solo estás aquí por lástima», decía en días malos. En días buenos, apenas ignoraba su existencia. Cuando el padre murió, todo empeoró. El entierro fue simple, pocas personas, pocas palabras, y junto con el ataúd fue enterrada la última protección que María Elena tenía.
Aquella misma semana, la madrastra dejó claro que ahora no necesitaba fingir nada más. Las ropas buenas desaparecieron. Quedaron vestidos viejos, rasgados, que no protegían del frío. La comida pasó a ser controlada. A veces un pedazo de pan duro, a veces nada. Cuando María Elena se enfermaba, oía que era drama. Cuando lloraba, era llamada desagradecida. Hubo un día específico que marcó algo dentro de ella. La madrastra organizó una cena para visitas. Pidió que María Elena comiera escondida en la cocina para no pasar vergüenza. Mientras oía risas del otro lado de la puerta, ella masticaba en silencio, sentada en el suelo, sintiendo que su existencia necesitaba ser escondida. Aquella noche, después de que todos durmieron, María Elena no lloró. Ella hizo algo diferente. Tomó una Biblia vieja encontrada en la basura meses antes y la abrió al azar. No entendía todo, pero una frase quedó grabada en ella. Yo vi tu dolor. Ella repitió aquello en voz baja varias veces. Él vio. Por primera vez, no se sintió completamente sola. El tiempo pasó. María Elena se volvió adolescente. El cuerpo creció, pero la libertad no. Le estaba prohibido salir, prohibido soñar. Cuando habló de estudiar nuevamente, oyó risas. Naciste para servir, dijeron. Y aún así, ella continuaba orando todas las noches, sin audiencia, sin promesas, apenas fe. Poco después de cumplir 18 años, algo inesperado sucedió. Una mujer apareció en la puerta de la casa preguntando por María Elena. Era asistente social. Alguien había denunciado la situación. La madrastra intentó negar, mentir, disimular, pero era tarde. María Elena salió de aquella casa con una mochila simple y un miedo enorme. No sabía a dónde iba, solo sabía de dónde estaba saliendo. Y sin darse cuenta, el primer paso del cambio había sido dado. María Elena salió de aquella casa sin mirar atrás, no porque no dolía, sino porque mirar atrás siempre significó quedarse presa. El refugio a donde fue llevada era simple, ruidoso, lleno de historias parecidas a la suya. Niñas heridas, lastimadas por palabras, abandono y silencio. Por primera vez, ella percibió que no era la única, pero eso no hacía todo más fácil. Las noches continuaban largas. El miedo de no ser elegida, de no ser adoptada, de no ser amada. Todo volvía cuando las luces se apagaban. Había días en que María Elena se preguntaba si Dios todavía estaba oyendo, si aquellas oraciones de infancia habían sido apenas palabras lanzadas en la oscuridad. Ella intentó trabajar, limpió casas, ayudó en cocinas, aceptó lo que aparecía. Muchas puertas se cerraban cuando veían su edad, su apariencia simple, su historia incompleta. En algunos días, ella volvía al refugio con monedas en la mano y lágrimas en los ojos. Pero todas las noches, antes de dormir, ella hacía lo mismo de siempre. Se sentaba en la cama, cerraba los ojos y decía, «Yo todavía estoy aquí y yo sé que el Señor también». Una de las cuidadoras percibió algo diferente en ella. No era belleza, no era talento visible, era resistencia, una fuerza silenciosa. Esa mujer comenzó a ayudarla a escondidas, trayendo libros antiguos, animándola a estudiar. María Elena aprendió a leer bien, ya casi adulta. Cada palabra nueva era una conquista. Cada página volteada, una victoria contra todo lo que dijeron que ella nunca sería. El pasado todavía dolía, pero ya no definía todo. Con el tiempo, una beca de estudios surgió, pequeña, limitada, casi imposible de mantener. Pero María Elena la aceptó. Estudiaba de día, trabajaba de noche, dormía poco, lloraba. A veces pensaba en desistir muchas veces, pero algo dentro de ella decía, «Continúa». Hubo una noche en especial, exhausta, con los pies doliendo y el corazón pesado. Ella se arrodilló en el cuarto pequeño y dijo algo diferente. No pidió ayuda, no pidió fuerza, apenas agradeció.
Agradeció por estar viva, por haber sobrevivido, por todavía creer. Y en aquel momento, sin ruido, sin aviso, la historia comenzó a cambiar de dirección. Años después, María Elena ya no era la niña invisible, todavía simple, todavía discreta, pero ahora alguien que ayudaba a otras niñas, que entendía el dolor porque vivió en él, que hablaba de esperanza sin discursos, apenas con presencia. La madrastra nunca más apareció, nunca pidió perdón, pero eso ya no importaba tanto porque la transformación no vino para probar algo a alguien, vino para cumplir un propósito. El pasado nunca toca a la puerta cuando uno está preparado. Él aparece cuando la vida comienza a tener sentido. María Elena ya no era la niña asustada del suelo frío de la cocina. Trabajaba en un proyecto social pequeño, ayudando a niñas que venían de historias parecidas a la suya. No hablaba mucho sobre el propio pasado, prefería escuchar, pero un día, al salir del trabajo, vio un rostro que la hizo parar en medio de la calle. La madrastra, más vieja, más cansada. La mirada todavía dura, pero ahora mezclada con algo diferente. Miedo. El encuentro fue rápido, silencioso. Ninguna palabra fue dicha. Pero aquella imagen fue suficiente para hacer que el pasado entero volviera como un peso en el pecho. Aquella noche, María Elena no pudo dormir, no por odio, sino por algo que ella no esperaba sentir: compasión. Ella se preguntó si aquello era debilidad o si era el comienzo de algo mayor. En los días siguientes, memorias volvieron con fuerza. El colchón en el suelo, la comida escondida, las palabras que lastimaban más que golpes. Todo parecía distante y al mismo tiempo demasiado vivo. Ella lloró. Lloró como no lloraba hacía años, no por sí misma, sino por la niña que sobrevivió cuando nadie creía. Fue en esa fase que algo cambió de forma clara. Personas comenzaron a buscar a María Elena para pedir ayuda. Historias comenzaron a circular. Hay una mujer que entiende, ella pasó por eso, ella no juzga. Sin darse cuenta, ella se volvía referencia, no porque venció financieramente, sino porque venció por dentro. Una noche, mientras organizaba papeles antiguos del proyecto, encontró la Biblia vieja que guardaba desde adolescente. Aquella misma frase todavía estaba allí marcada. Yo vi tu dolor. Por primera vez, ella sonrió al leer, no de alivio, sino de certeza. Todo tenía sentido. Ahora, poco tiempo después, María Elena fue invitada para contar su historia en un evento pequeño. Casi rechaza. No le gustaban los reflectores, pero aceptó. Subió al escenario simple, manos temblando, voz baja. Contó apenas la verdad, sin exageraciones, sin acusar a nadie. Apenas contó cómo sobrevivió cuando nadie veía. El silencio en el lugar era pesado. Algunas personas lloraban, otras apenas oían, inmóviles. Allí, María Elena entendió algo que cambiaría todo. El dolor, que casi la destruyó, se estaba transformando en herramienta de sanación, y todavía había más por venir. Después de aquel evento, la vida de María Elena nunca más volvió a ser silenciosa. Personas comenzaron a buscarla, no por curiosidad, sino por necesidad. Mujeres heridas, niñas olvidadas, jóvenes que habían aprendido demasiado pronto a sobrevivir solos. Ella no prometía milagros, prometía presencia, y eso a veces era todo lo que alguien necesitaba para no desistir. El proyecto creció despacio, sin patrocinio grande, sin medios. Creció porque alguien contaba a alguien, porque quien era acogido sentía ganas de permanecer. María Elena continuaba simple, tomaba autobús lleno, usaba ropas comunes. Todavía tenía miedo de ser olvidada otra vez, pero ahora sabía. Aun si el mundo se callara, Dios no se callaba. Fue en ese periodo que la madrastra volvió a aparecer. Esta vez, no de lejos. Tocó a la puerta del proyecto. Estaba enferma, sola. Los hijos se habían alejado.
La mujer que un día controló todo, ahora no controlaba ni el propio cuerpo. Cuando María Elena la vio allí, frágil, algo apretó en el pecho. No era rabia, era memoria. El silencio entre las dos duró largos segundos. La madrastra intentó hablar, pero la voz falló. Pidió perdón sin palabras bonitas. Apenas dijo que tenía miedo de morir sola. María Elena oyó. No respondió de inmediato. Pidió un tiempo. Aquella noche volvió a orar como hacía cuando era niña. No pidió respuestas rápidas, pidió sabiduría. Días después, tomó una decisión que nadie esperaba. Ayudó, no porque el dolor había sido pequeño, sino porque la fe se había vuelto mayor. No borró el pasado, no justificó la crueldad, apenas eligió no cargar más aquel peso. Esa elección cambió algo dentro de ella para siempre. Con el tiempo, María Elena pasó a ser invitada para hablar en otros lugares, escuelas, iglesias, comunidades. Siempre repetía lo mismo. Dios no cambia historias para humillar a alguien, Él cambia para sanar. Las personas oían porque era verdad vivida, no frase preparada. El proyecto se volvió referencia. Niñas que antes dormían en el suelo, ahora tenían cama, estudio, dignidad. Y cada vez que alguien preguntaba cómo todo comenzó, María Elena sonreía levemente. No hablaba de la madrastra, no hablaba del dolor, hablaba de la fe que resistió cuando todo decía desistir. Pero todavía faltaba algo, una última lección. Años después, en una de aquellas tardes silenciosas, María Elena entró sola en la antigua casa donde todo había comenzado. El lugar estaba vacío, las paredes descascaradas, el suelo frío que un día fue su cama todavía estaba allí. Ella caminó despacio, como quien revisita no un lugar, sino una versión antigua de sí misma. Se sentó en el suelo por algunos segundos, no para revivir el dolor, sino para reconocer cuánto había caminado. Allí, donde lloraba en silencio, para no molestar a nadie, hoy existía una mujer que había aprendido a transformar lágrimas en refugio para otros. Antes de salir, ella hizo algo simple, tocó el suelo y agradeció no por el sufrimiento, sino por la fuerza que nació en él. La historia de María Elena nunca fue sobre una madrastra cruel, nunca fue sobre humillación, fue sobre resistencia invisible, sobre fe mantenida cuando nadie aplaudía, sobre un Dios que trabaja en el silencio mientras el mundo juzga por la apariencia. Muchas de las niñas acogidas por el proyecto hoy son adultas. Algunas se volvieron maestras, otras enfermeras, otras líderes comunitarias. Todas cargan una marca en común. Alguien creyó en ellas cuando nadie más creía. Y tal vez, mientras escuchas esta historia, exista dentro de ti un dolor parecido, un silencio antiguo, una sensación de haber sido olvidado. Si es así, sabe esto. Las historias no terminan en el peor capítulo. Lo que parece abandono puede ser apenas el inicio de un cambio que todavía no hizo ruido. Antes de irse, María Elena dejó una frase escrita en la pared, pequeña, casi escondida. Dios vio cada lágrima. No era para visitantes, era para quien un día volviera allí pensando que no tenía valor. Y ahora esa frase llega hasta ti. Porque algunos cambios no comienzan con aplausos, comienzan en el suelo frío con alguien decidido a no desistir.